Bienvenida y bienvenido. Te presentamos un nuevo encuentro de Abrazos de Esperanzas, el espacio para madres y padres cuyos hijos han partido. Está hecho con el amor a nuestros hijos y con la esperanza de ayudar, acompañar y dar el abrazo que tu corazón necesita. Hola a todos en este nuevo capítulo de podcast de Abrazos de Esperanza. Un cariñoso saludo para todos ustedes, padres y madres que nos escuchan. Hoy tenemos una invitada muy especial, muy querida por muchos de ustedes, por mí y por todos quien la vemos como una gran referente. Ella logra trascender el amor de su hijo, ayudando a través de su historia a tantos padres y madres que la han leído, escuchado, visto, seguido en sus redes, porque su mensaje nos transmite esa esperanza que tanto necesitamos. 35 años ya desde que su vida cambió, al igual que la nuestra, 35 años en que su vida, su historia de amor entre Francisco y Susana, nos llegan a nosotros para poder iniciar este camino con la escritura de 2 libros. Uno, el primero, Un hijo no puede morir, en el año 2000, y la otra, Cara del dolor, en el año 2003. Contarles que el libro ha sido traducido en 3 idiomas y que acá tenemos entonces a nuestra querida Susana Rocatagliata, chilena, muy orgullosa de que estés con nosotros también, Susana. Te dejo un espacio para tu presentación. Muchas gracias a ti y Abrazos de Esperanza, qué lindo nombre, en realidad me encanta, porque es lo que nosotros necesitamos, muchos abrazos. Así es que no, yo te agradezco a ti esta oportunidad, me honra que me inviten, yo siempre estoy dispuesta, como tú sabes, yo me he dedicado los últimos 35 años, primero a buscar ayuda para mí misma, que en Chile no había, así que tuvimos que crear algo y nació, gracias a Dios, Renacer, por la necesidad que había. Era un tema bastante tabú en mi época. No se hablaba mucho de la muerte, menos de un hijo y menos de un niño, en el caso mío. Así es que hicimos muchos pasitos que han llevado a que hoy día Renacer y tantos grupos que han nacido al alero de Renacer, porque son muchísimos y maravillosos. Y hoy día la virtualidad nos ha permitido llegar a lugares muy lejanos que antes era muy difícil de llegar y que podemos ayudar. Incluso la pandemia nos ayudó muchísimo en tantos aspectos a conectarnos, y eso es maravilloso lo que tú haces, de esta oportunidad que le das a tantos papás de hablar, de comunicarse con otros que están en las distintas fases de duelo, unos empezando, otros más adelantados. Así es que bueno, muchísimas gracias. Como tú dijiste, bueno, quizás por la razón por la cual soy más conocida es por mis libros, Un hijo no puede morir, dedicado a padres en duelo, que ya tiene más de 22 años de vida. Está en Amazon, si alguien lo quiere leer. Es un libro muy bonito, la verdad es que le tengo mucho afecto, mucho cariño, porque ese volantín que está en la portada del libro ha volado muy lejos, voló hasta Italia, en donde fue traducido al italiano, y también está traducido al inglés. Así es que ha sido muy bonito para mí que este libro ya esté en 3 idiomas y en tantos lugares que yo ni siquiera sé que está, pero que está. Me han escrito de Suecia, me han escrito de Australia, mira, me han escrito de los lugares más increíbles, así es que de verdad qué lindo poder ayudar y sin siquiera saber, ellos llega este libro a sus manos siempre por una casualidad que alguien se lo regala, en fin. El segundo libro es un libro precioso que se llama La otra cara del dolor, dedicado a hermanos en duelo. Es un libro que está agotado, espero tenerlo pronto en Amazon. Un libro maravilloso porque nace de la necesidad de muchos hermanos que me escribieron de ponerlos a ellos también como dolientes. Se consideraba, por lo menos en la época mía, mucho más a los padres,
en duelo, ¿verdad? La ayuda, había más ayuda para padres, pero había muy poca ayuda para los hermanos, que sufrían un duelo terrible, porque se quedaban de alguna manera sin los papás también, porque los papás que eran antes dejan de ser esos mismos padres en el duelo, ¿verdad? Entonces tenían este doble dolor y no sabían cómo ayudar primero a sus padres, ¿verdad? Porque de alguna manera muchos me decían que habían asumido el rol de padres, ellos, de sus propios padres. Así es que, bueno, este libro yo entrevisté y me junté con muchos hermanos que me habían escrito a mí y que durante muchos años yo guardé esas cartas porque no me atrevía a enfrentarlo. Pero un día dije, Dios mío, por algo me escribieron y yo los voy a llamar, y tuve la suerte que me contestaran. No sé si era la suerte, pero tenía que ser así. Así es que a cada uno de las historias del libro, ¿verdad? Le pedí a un psiquiatra o a un psicólogo, incluso hay un psicólogo excelente mexicano que conocí en uno de los congresos, al cual yo les pedía que analizaran cada historia y qué es lo que había pasado en esa familia. Y sin querer, porque la verdad es que fue sin querer, el libro se convirtió como en un texto bastante de estudio. Después de eso, de analizar cada historia, hice como un compendio de qué para los hermanos, qué cosas estaban bien y qué cosas eran riesgosas para su propia salud y su integridad física. Y luego de eso hablé con algunos religiosos de distintas religiones que me pusieran un poco, que ampliaran la visión de la muerte desde la fe. Entonces el libro es muy bonito y espero, como te digo, este año es como mi meta poderlo poner en Amazon, que es más fácil. Yo me he dado cuenta que en realidad Amazon nos ha abierto una posibilidad como la virtualidad, o sea, el bajarlo rápidamente, el tenerlo en tu computador o en tu laptop, en fin. Así es que esos son mis libros y bueno, y aquí estoy. Gracias por haber aceptado esta invitación, Susana, para nosotros súper importante como Abrazos de Esperanza, porque conocemos tu historia a través de tu libro tan profunda, pero también conocemos tu generosidad al compartir tu experiencia con todos los padres que lo necesiten y estás donde te inviten, así como aceptaste esta invitación, yo sé que aceptas todas las invitaciones que te hagan y has traspasado fronteras con tu historia, con tu hijo Francisco y también, como comentaba, el Papa Juan Pablo II, él propuso tu libro como un regalo consentido para una Navidad. Y qué importante es en la transformación llegar a, a aceptar este tipo de cariños que nos hacen nuestros hijos, porque es un cariño en el fondo, es como mamá, acá estoy, mamá, esto es para ti. Yo eso lo encuentro mágico, porque no se puede llamar de otra forma, es magia que ellos hacen para decirnos acá estoy. Entonces, yo te quiero comentar que algunos papás han hecho preguntas para Susana y a lo mejor nos podríamos guiar desde esas preguntas para que tú nos fueras comentando, porque yo sé que has estado en muchas entrevistas, ya son 35 años o por lo menos llevas haciendo esto, y me gustaría saber qué, eh, de una de las preguntas de los padres, que dice, a pesar de los años de la partida de un hijo, ¿se puede encontrar el consuelo y la paz en el corazón? Bueno, es una pregunta bien profunda, ¿verdad? Y que lleva tiempo encontrar la paz y la serenidad. Pero sí te puedo decir ciertas cosas que te pueden servir como de guía en esto. Es fácil de alguna manera, o es más fácil sufrir la partida de un hijo. Lo que pasa es que si uno solamente sufre la partida de un hijo, ya, uno no
no se da cuenta que eso te va a cobrar una factura, porque al final la vida no te va a sorprender, no te va a ilusionar nunca. Y hacer del dolor un modo de vida o el del sufrimiento un modo de vida, de caer en la desesperación, en no resignarse y solo sufrir. Finalmente, muchos papás con los cuales yo he tenido grandes acercamientos, me han dicho que este sufrimiento, ¿verdad? Este sufrir les ha significado también enfermedades a ellos mismos, fisiológicas hablo yo, ¿eh? Y que muchas enfermedades, hablando con médicos, ¿verdad? Están en la base de estas enfermedades está el duelo no resuelto. Tenemos que de alguna manera pensar, ¿verdad?, en que nosotros necesitamos ayuda. Nadie sale solo de un duelo porque la vida es en comunidad. Nadie vive solo. Eso es súper importante. Uno es con el otro. Uno está al lado de otro, vive en otro. ¿Por qué? Porque tú vives en familia, vives en tu barrio, en tu vecindario, vives en tu ciudad, en tu comunidad y vives en tu país. Por lo tanto, tienes que entender que lo más importante en un proceso de duelo es buscar ayuda. Y yo entiendo perfectamente que en una primera instancia queramos estar solos. Eso es normal, es parte del proceso. Yo al principio necesito estar conmigo porque no soy capaz de hablar siquiera. Estoy en un estado de shock, no puedo creer lo que me está pasando. Es más, hay una negación, ¿verdad?, a lo que nos ha pasado porque nadie puede creer que un hijo se vaya en forma prematura. La gente muere de anciana, de vejez, pero no mueren los niños ni los jóvenes, y más aún cuando estamos hablando de tu propio hijo, que obviamente en él tenías puestas todas tus ilusiones, ¿verdad?, tus proyectos, tus sueños, tu mañana. Entonces, al principio, como te digo, uno busca estar muy solo. Y después yo creo que caminando te das cuenta que necesitas una guía, que solo no vas a poder salir, no puedes rumiar el dolor eternamente a solas. Ahí tienen importancia entonces los grupos, ¿verdad? Porque al final la muerte es un misterio insondable, es inevitable, y cuando a uno no le ha pasado esto, uno piensa que la muerte le pasa a otros. Nunca piensa que la muerte, ¿verdad?, esa invitada de piedra que nadie quiere tener en su casa, va a llegar a golpear tu puerta y va a destruir tu casa. O sea, tú ya no sabes qué pasa para adelante con tu vida, con la vida de tu pareja, de tus otros hijos, si es que los tienes, de tus padres, de los abuelos, ¿verdad?, de tu entorno. Estás en un tiempo de muerte, como llamo yo. El primer tiempo es un tiempo de muerte, en que no avanzas ni retrocedes, solamente vives el momento en que a ti te dijeron que ese hijo se había ido. Entonces, de las cosas importantes, ¿verdad?, es entender que nosotros en esta tierra vivimos en la dimensión del cuerpo, ¿ok? Mientras quienes se van viven en la dimensión del espíritu. Y que ellos ahora viven de alguna manera en una habitación eterna en el cielo, ¿ya? Y que el diálogo que podamos tener nosotros con ese hijo ya no es más el lenguaje de la corporeidad, del cuerpo, ¿verdad?, sino que es un lenguaje espiritual. Ese hijo vive en ti. Y eso es lo que tú tienes que rescatar, que la vida de ese hijo cuente y que tú en esta tierra lo honres, porque él te honró siendo tu hijo, habiendo sido parte de tu familia, habiendo entregado solo amor, porque los hijos han entregado amor a sus padres, ¿verdad? Bueno, nos cuesta mucho, por supuesto, entender todo esto, por supuesto, porque
la pérdida, el dolor, ¿verdad? De la pérdida de ese hijo, nos lleva muchas veces a replegarnos, ¿verdad? En nosotros mismos, a sentirnos víctimas de la vida, a advertir la injusticia, ¿verdad? Lo absurdo del destino, ¿por qué a mí? El riesgo es permitirle, ¿verdad? A ese dolor, a ese sufrimiento, que contamine toda nuestra existencia. De no ver más allá del dolor y de la pérdida. No le demos o sea, al darle poder, ¿verdad?, excesivo a este dolor y pensar solo en el vacío, nos dificulta más el proceso de avanzar. Creo que debemos siempre recordar, lo primero es que hay que canalizar toda esta energía y nosotros somos palabra y pensamiento, y en ese sentido los grupos cobran gran importancia, porque ahí encontramos primero el abrazo y segundo alguien que no me juzga en mi dolor, que no está ahí para criticar la manera en que yo lo estoy llevando. También hay que pensar que hay muchos padres que van una vez solamente a renacer y no van nunca más, ¿verdad? Pero esto es como ir al médico. A veces el médico te acomoda y a veces no te acomoda. Por lo tanto, hay otras opciones. Uno tiene que pensar que de alguna manera tú vas a encontrar tu guía, lo que mejor te acomode, donde te sientas mejor y donde encuentres ese abrazo y donde tú puedas llorar. Porque si no te dejan llorar, quiere decir que eso no te sirve simplemente y tienes que buscar otro camino. Cada uno de nosotros, cuando estamos en duelo, yo quiero decir, y esto que quede bien claro, nosotros no estamos tontos. Nosotros es cierto que estamos viviendo un momento muy complicado en nuestra vida, pero eso no significa que no seamos capaces de tomar nuestras propias decisiones. No es recomendable que un tercero tome decisiones por el doliente, porque después yo voy a recriminar a esa persona. Muchas veces he recibido padres que me dicen, mira, yo llegué a mi casa y no había nada. Habían sacado la habitación, habían sacado los muebles, habían sacado la ropa, habían sacado sus dibujos, habían sacado las fotos. Yo creo que hoy día eso ya no pasa porque hay mucha más conocimiento de lo que es aceptable y lo que no es, ¿verdad? Uh-huh. Gracias a esto mismo que tú estás haciendo, a los grupos, en fin, ya hay un conocimiento incluso en los que no les ha pasado esto, porque son muchos los que a mí me han dicho, yo leí tu libro para poder ayudar a una amiga o a un pariente. Entonces ya hay más conocimiento, pero igualmente es bueno recalcarlo, ¿verdad? Que no hay que desesperarse porque la persona vaya a sufrir más si ve las cosas. Quizás esa persona quiere en el primer tiempo refugiarse en esa habitación, solamente para estar ahí conectada. Entonces hay que respetar y como te decía, lo que te ayuda y que tú lo vas a saber porque no estamos tontos, es aquello que a ti te deje ser, que te deje expresar libremente, sacar tus sentimientos y emociones sin que alguien te esté diciendo, pero eso no. Pero ¿para qué lloras tanto? Tú no lo dejas ir con tu llanto, déjalo que parta. Todas esas cosas que se dicen no ayudan. Entonces, para los que nos rodean, ¿verdad? Es que sean capaces de entender que nosotros somos artesanos de nuestra propia biografía. Eso también es importante. Nosotros vamos a ir caminando y yo voy a caminar en forma distinta a mi pareja, que es el padre de mi hijo. Yo no puedo pedirle a él que camine de la manera en que lo voy a hacer yo. ¿Por qué? Porque la relación que tenía con mi hijo es única. Él tenía otra relación única. Y cada uno de nosotros va a hacer el duelo porque cada uno sabe qué parte de ese hijo se fue con ese hijo y qué parte de ese hijo quedó en ti. Y cada parte es distinta en las distintas personas. Y por lo tanto, además de que el dolor es diferente, también si lo vemos de la parte de género, ¿verdad? No podemos comparar el dolor de
un hombre con el dolor de una mamá, de una mujer, porque son distintos. Es decir, vemos la vida de distinta manera. Hemos sido criados, ¿verdad? Por lo menos mi generación, en una generación que era bastante machista. A mí no me gusta hablar de feminismo y machismo, ¿ya? Pero sí hablamos de que el pilar de la casa era como el hombre, y por lo tanto no podía mostrar debilidades, ¿cierto? Y que la mujer tenía más posibilidades de juntarse con las amigas, de llorar en comunidad. Desde niñitas nosotros íbamos al baño hasta de la mano con una amiga, ¿verdad? Porque como que todo lo hacíamos en conjunto con alguien. Acompañado. Acompañada, ¿cierto? De tu mejor amiga. Entonces, tenemos que entender esas cosas, y eso significa que en la pareja nos tenemos que tener paciencia. Al duelo hay que tenerle paciencia, porque nosotros tenemos muchos cambios durante el día, durante las horas. Entonces hay que tenerle paciencia con uno y con los que nos rodean, con los demás, con los que están en mi casa. Así es que yo creo que una de las cosas, digamos, importantes es lo que decía, y me voy a leer una frase de la Madre Teresa de Calcuta, que es una mujer maravillosa, a la cual yo le tengo, bueno, una santa. Decía: mientras estés vivo, siéntete vivo. No vivas de fotos amarillentas y polvorientas. No dejes que se oxide el hierro que hay en ti. Cuando uno vive una tragedia, ¿verdad?, tan grande como la muerte de un hijo, uno cree que no va a sobrevivir. No, tú dices, yo me muero con esto. Y la verdad es que aquí estamos honrando a nuestros hijos. Estamos haciendo que su vida cuente. No que su vida sea como no sé, una pluma al viento. No, su vida cuenta, él me dio amor y yo voy a dar amor en su memoria. Cada logro de otro hijo, ¿verdad?, es un logro de él también. Y eso es lindo pensar que mi hijo, que tenía 5 años, no estaba en prekinder, en el jardín, no sé cómo lo llaman ustedes en otros países, pero pero cuando sus hermanos se graduaron de la universidad, se hicieron un MBA, son los logros también de Francisco, y Francisco está siempre presente en esos logros, y uno se siente muy orgullosa de eso. Entonces, creo que esas cosas son como importantes. Tú tenías otra pregunta recién que me querías hacer. Sí, en relación a lo mismo que estábamos hablando, estábamos hablando que hay diferentes tipos de formas en cómo cada uno llevamos nuestro duelo, pero también hay diferentes tipos de partida de nuestros hijos, de diferentes tipos de muerte. Sí. Estamos en una sociedad en que no hablamos de muerte y no estamos acostumbrados a educarnos en la muerte. Es algo que nosotros estamos haciendo, y tú llevas mucho más tiempo que todos, porque fuiste pionera en esto, de darle un lugar en la mesa de la familia a lo que era hablar de la muerte, ya sea en torno a tu libro, en torno a alguna entrevista de televisión, o en torno a alguna entrevista de radio que en alguna vez pudiste haber dado y que muchas familias escucharon. Pero también tengo acá una mamá que pregunta, ¿se puede liberar la culpa en el caso de un hijo que ha decidido partir por decisión propia? Hay esa pregunta, y la otra es, nosotros podemos darle una respuesta a nuestro corazón. Bueno, lo respondiste un poquito antes, de que alguna vez estaremos mejor. Creo que con esas dos. Sí. A ver, mira, respecto al suicidio, en Chile es la segunda causa de muerte en adolescentes. O sea, estamos hablando de una cosa, de algo terrible, y que no nos hemos hecho cargo, y que uno se tiene que preguntar como sociedad en qué pasa, en qué estoy fallando. En la mayoría de los casos, el suicidio es porque han sufrido bullying o ciberbullying, cosa que realmente en mi época, digamos, eso no existía porque no habían redes sociales. Y hoy día las redes sociales han cobrado como una importancia muy grande en los jóvenes. Poder. Claro, y en los últimos 10 años han muerto más de 1.030 jóvenes
por lesiones autoinfligidas, o sea, entonces, yo he ido a muchos colegios a dar charlas sobre este tema y a conversar. ¿Por qué? Porque hay que capacitar a los profesores. Mira, acá hay una labor muy grande eh, que hay que hacer, seguramente hay países más adelantados que nosotros, ¿ah? Pero, por ejemplo, en el norte de Chile hay mucho suicidio infanto-juvenil. Eh, entonces yo digo, mira, habría que, primero que nada, hay que capacitar a los profesores, hay que crear más hospitales psiquiátricos, más horas médicas psiquiátricas, gratuitas, por cierto, ¿verdad? Y tener la posibilidad de atender a los afectados, a los chicos, porque quien toma la decisión, la determinación de irse, generalmente da un aviso antes, ¿ah? Como que no es la primera, la vez, no siempre es así, ¿verdad? Pero hay que tratar de ayudar a estos jóvenes y a los padres que quedan. Es muy difícil porque tú no puedes entender que un hijo al que amas por sobre todas las cosas, ¿verdad?, tome una determinación como esa. Pero el desafío de los padres es primero aceptar la voluntad de ese hijo, ¿verdad? Porque a veces uno dice, pero ¿qué más pude haber hecho yo para evitarlo? Porque siempre está esa pregunta presente, pero incluso en cualquier muerte, ¿por qué no lo evité? ¿Por qué no lo llevé acá? ¿Por qué le presté el auto? ¿Por qué? En fin, tantos por qué. Entonces, ¿qué hubiera hecho yo para poder evitar lo que le pasó a ese hijo? Bueno, queda un duelo con esta tristeza tremenda de este vacío dejado por la persona amada que toma esta determinación, por la imposibilidad de haber hecho algo por ese hijo, y por la, digamos, estigma que hay también en la sociedad sobre esto. Yo creo que lo primero decirle a esa mamá que te hizo esa pregunta, o a ese padre, ¿verdad?, que te hizo esa pregunta, decirle, primero que nada, lo abrazo con todo mi alma y todo mi corazón, que profundamente reciba mi cariño y el cariño de toda la sociedad y de todos quienes lo rodean, porque ese hijo tú tienes que respetarlo. Cuesta mucho, pero yo sé que hay que respetar esa decisión. Él sintió en ese momento que era libre, que con la muerte él lograba la libertad, pero la muerte nunca es un fin. Eso es lo que nosotros le podemos enseñar a los chicos que vienen, ¿verdad? Es que la muerte no termina o sea, al final tú vas a lograr más dolor porque vas a dejar a tus padres, pero esos niños cuando toman, o esos jóvenes, la determinación, ¿verdad?, de irse de esta tierra, es porque sienten que se van a liberar. Entonces, yo creo que incluso la religión católica hoy en día, porque antiguamente hasta se castigaba, no se les daba una digna, ni siquiera un responso, hoy en día se han dado cuenta de que esos jóvenes se sentían que no cabían en esta tierra, no cabían. Entonces, no podemos nosotros juzgarlos. Yo creo que así como a nosotros los padres no nos parece que nos juzguen en nuestro dolor, los papás no tienen que sentir culpa. Todos los papás pasamos por distintas fases, pero a quien ha sufrido ese dolor intenso de un hijo que decide irse, yo solamente le puedo decir que no conviertas el dolor en amargura. Ese hijo lo único que quiere es que tú estés bien. Ese hijo va a estar en ti, va a estar contigo, te va a ayudar, te va a apoyar, te va a dar mil muestras de amor, de cariño. Ellos quieren que tú estés bien. Y es importante que ellos lo hablen, que puedan decirlo, porque muchas veces me pasaba a mí en los grupos que no decían los papás la razón por la cual ese hijo había fallecido, porque no se atrevían a decirlo, ni siquiera a comunicarlo. Así es que yo creo que es
importante hoy día que los grupos Renacer hagan grupos especiales para padres con determinadas, por ejemplo, cuando un hijo muere por una enfermedad terminal o cuando un hijo muere por una decisión propia. Entonces, decirles, mira, aquellos que nos dejaron, ¿verdad?, no están ausentes. San Agustín decía, son solo invisibles y tienen sus ojos llenos de gloria puestos en nuestros ojos llenos de lágrimas. Eso no nos olvidemos. Ellos están en nosotros. Viven aquí. Una parte de ellos nunca se va a ir de mi corazón. Van a estar siempre con nosotros. Y nosotros tenemos que algún día tener esa plenitud que ellos tienen, los ojos llenos de gloria. ¿Ok? Qué lindo, Susana. Nunca se va a terminar el vínculo con la persona amada. El vínculo va a terminar cuando yo me muera, pero no antes. Susana, y frente... Hay una cosa que es importante en el suicidio, antes de terminar el tema, es que muchas veces las relaciones quedan como con cosas incumplidas, con cosas no resueltas. A lo mejor a veces hasta uno tiene una pelea con el hijo que se va. Entonces hay mucho remordimiento. Y ahí cabe el perdón. Perdona a ese hijo, escríbele una carta, escríbele que lo perdonas. Y te perdonas a ti misma también, porque eso cobra mucha importancia en el camino del duelo, ¿ok? El perdón es como ese bálsamo, ese fármaco que ayuda a sanar el corazón. Perdonar es como transformar el dolor. Yo creo que eso es súper importante. Y eso no significa que tú excuses a ese hijo, pero sí vas a comprender a ese hijo, vas a entender, ¿ok? El perdón, por otro lado, es tan importante porque es una elección. El perdón no es un sentimiento, eso no hay que confundirse. Yo elijo darte el perdón, yo elijo perdonarte y yo elijo perdonarme. Implica mucho trabajo porque el perdón no es fácil, ¿ok? Pero también perdonando nos ayudamos a nosotros mismos. Es la esencia del amor el perdón, porque amar es perdonar y perdonar es amar. Así es que eso le diría a los papás que han perdido a sus hijos por suicidio. Muchas gracias por tus lindas palabras y reflexión, Susana, en respecto al tema del suicidio. Abrazamos también desde Abrazos de Esperanza a todos esos padres y madres. Hoy también quiero hablar un poquito de la transformación, del dolor al amor. Hay un periodo, y acá una mamá nos dice, ¿por qué nos sentimos tan mal ante la gente por sentirnos bien? Cuando ya estamos transformándonos, o la gente piensa que deberíamos vivir eternamente sufriendo y llorando. Y cuando empezamos a transformar ese dolor, no sabemos cómo manejarlo. ¿Qué le dirías tú a esas personas que están iniciando este proceso de transformación del dolor al amor? Es que es maravilloso pensar que el sufrimiento se viste de esperanza. Yo no le tendría pero al contrario, o sea, si alguien me dice, oye, ¿cómo te permites reírte? O cómo te permites sonreírle a la vida o gozar de un momento gratificante, realmente yo creo que esa persona necesita ayuda, porque no es que yo la necesite, sino que la necesita el otro, ¿verdad? Porque lo maravilloso, ¿verdad? Es el camino que esa persona hizo, que en vez de cargar el dolor como piedra, lo está cargando como una escultura. Eso está haciendo con su carga. Es una escultura que lleva, que ha labrado con amor,
para estar como está, para volver a amar a la vida, a amar a otros que te rodean. Y por lo tanto, yo creo que realmente eso es maravilloso, el que puedan sonreírle a la vida, el que puedan estar nuevamente con esperanza, con ilusiones, con volcar el amor que les quedó, ¿verdad? En otros. Y eso es fantástico. Entonces, yo no tendría problema que alguien me diga, oye, tú no tienes derecho a reírte o algo así, porque de verdad, ¿qué le puedo contestar? Yo solamente puedo decir, nosotros hemos llevado un camino largo para poder volver a reír, volver a tener fe en la vida, tener esperanza, ¿verdad? Eh, a, a volver a abrirte a los otros, porque cuando uno pasa por esto, ¿verdad? Uno tiene miedo de enfrentar el mundo, de enfrentar a la gente, de hablar en público, de ir al trabajo, ya no eres la de antes. Y entonces, gracias piensa a la meditación, a la reflexión, a los libros que uno lee, a educarse en el duelo, que es muy importante, yo siempre lo digo, uno vuelve a ver el futuro, vuelve a mirar con ojos de gloria, como tu hijo, que te ve a ti, el futuro que tienes por delante. Eso es maravilloso. Y uno va dando pequeños pasos, porque en el duelo la ley que impera, la ley es el pequeño paso. Ese es la ley del duelo. Y es tender la mano cuando tú logras, ¿verdad?, reconciliarte con la vida, tú puedes tenderle la mano a otro. Y eso se ve en los grupos de autoayuda. Hay gente que se queda y se queda para ayudar a otro, porque siente que él recibió o ella recibió mucha ayuda y su camino de sanación ha sido poder tenderle la mano a otro. Y uno se convierte en una persona mucho más solidaria, más receptiva al dolor ajeno y menos tormentosa. Yo creo que eso es muy importante. Es que no hay que atormentarse, no vamos a resolver los problemas todos en un día. Eso también es importante porque hay que acordarse que Dios lo hizo en 7 días el mundo. Nosotros es imposible que en un día resolvamos tantas cosas que tenemos por resolver. Los seres humanos no somos solo una cosa, somos la totalidad de todo hasta el momento en que nos pasa esto. O sea, somos un todo, no es una cosa parcial. Entonces yo creo que eso es súper importante. En el camino del duelo también se encuentra, uno puede encontrarse con, con un bienestar que viene, por ejemplo, de escribir, de otros pintan, otros deciden tener una mascota, otros se convierten en grandes caminantes, salen a caminar todos los días y el contacto con la naturaleza, mirar la copa de los árboles, te cobija. Sientes que dar un pequeño paso, estos pasos te permiten un pequeño progreso en el duelo, ¿verdad? Así es que algunos escriben poesía, en fin, van a conferencias. Yo creo que cuando tú ya puedes participar de la vida comunitaria, ¿verdad? Darte nuevamente a los demás, tú has podido salir, digamos, dignamente, ¿ya? Nunca te vas a olvidar, mi hijo está siempre presente, pero puedo vivir sin esa fractura permanente que me hace ser un poco amarga con los demás, con los que me rodean. Esa confusión del principio, ¿verdad? Se convierte en serenidad, porque somos más serenos, tenemos más paz, porque hemos reflexionado sobre la vida, sobre lo que nos rodea. El haber tenido un duelo en la vida no te libera de otros dolores. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Somos un todo que va como el río que sigue su curso y hay piedras en el camino, muchas, algunas son rocas grandes que nos van a tocar enfrentar nuevamente. Y uno le pide a Dios ayuda y te das cuenta que ya no controlas nada. Así es la vida y uno se da cuenta
de que uno simplemente cuando vuelve a casa y los ve a todos, el rostro se te ilumina, de encontrarte nuevamente en la mesa en la noche, aunque esté el puesto vacío, porque siempre va a estar. Y lo otro importante decirle a los queridos padres que nos escuchan, ¿verdad? Que el valor de un hijo no depende del tiempo que estuvo en esta tierra. El valor de un hijo, ¿verdad?, es lo que vivimos con él, que nos sirve para vivir 1000 vidas más. Siempre que estén tristes o que pasen un mal momento, recuerden ese momento, esos momentos maravillosos con ese hijo. Recuérdenlo, ténganlo siempre presente. Es fuente de energía y de poder. Y lo otro importante que hay que tener siempre presente, que el espíritu, nuestro espíritu, es capaz de dar cualquier batalla. Confíen en el espíritu es fuerte, es poderoso, es rebelde, nos lleva lejos. Y por algo Jesús, después de su ascensión al cielo, nos mandó el Espíritu Santo. No es casualidad. ¿Por qué? Porque es poderoso. Confíen en él, el Espíritu de ustedes y el Espíritu Santo. Muchas gracias, Susana. La verdad es que yo me encuentro en una situación de regocijo porque estoy muy feliz de escucharte, porque sé que va a llegar este podcast a muchos padres y madres y también familia que necesita escuchar esto que muchas personas quizás lo leen o lo pueden decir, pero no lo van entendiendo, y con la claridad que tú lo explicas, con la forma pedagógica, metafórica que tienes, excelente. Así es que yo te quiero agradecer este encuentro y quizás despedirnos, antes de despedirnos, dar un mensaje final para transmitir a estos padres y madres que te están escuchando. Estos podcasts son escuchados por padres de todos los países de habla hispana. Han tenido más de 20.000 reproducciones en las diversas plataformas de YouTube, de podcast de Spotify, por Abrazos de Esperanza. Así es que el micrófono para despedirnos. Oye, yo fíjate que no sirvo mucho para recomendar nada porque no soy nadie. Yo he aprendido de los padres más lo que he podido yo dar, pero sí tengo algunas cosas que les podrían tal vez ayudar como familia. Mira, yo recomiendo poner en la casa, en la cocina o en el lugar en que ustedes comen o se reúnen, no sé si una vez al día o algo así, una pizarra, ¿ok? En esa pizarra poner cada uno de los miembros de la familia la palabra que los definió ese día, ¿ok? Por ejemplo, estoy triste, hoy me reí, lloré, en fin, todos los miembros de la familia, los hijos, el papá, la mamá, en fin, los que vivan en ese hogar. Bueno, y en la mesa hablar de por qué escribiste esa palabra. Mira, en la familia muchas veces comemos en silencio, o muchas veces un adolescente se encierra en su pieza solo a comer. Entonces no permitamos que pase eso. Reunámonos en familia aunque sea un ratito en el día y no dejemos que la mesa se convierta o en un lugar de batalla o en un lugar, no, que sea agradable. Y dime por qué escribiste que hoy día estuviste feliz. Y no preguntarle todos los días cómo estás, qué sientes, cómo fue tu día, porque al final sí, se convierte en una cosa tan tediosa si eso lo hacemos todos los días, pero en cambio si tú me dices tu palabra del día en una cortito, no tienes que pedirle grandes explicaciones, pero te reíste, ¿de qué te reíste? Entonces todos vamos a compartir de qué se rió y eso va a ser un momento de alivio también para los demás. ¿Qué palabra te define hoy día? En el fondo es eso, ¿ya? Que es súper, súper bueno porque hay veces que uno escribe estoy enojado. Entonces, ¿por qué estás enojado? Estoy enojado con la vida, en fin, eso.
Lo otro que yo recomiendo siempre es hacer un video. ¿Ya? Mucha gente dice, oye, yo solamente tenía fotos de ese hijo que se fue, o era chiquitito, no alcancé a tenerle muchas fotos, en fin, o era un bebé, ¿ya? Entonces lo que podemos hacer es pedirle a alguno de los hijos, o a todos los hijos, en fin, lo que sea, que hagan un video de ese hijo preguntándole a los abuelos, a los tíos, a los primos, ¿qué recuerdan de ese ser querido que ya no está? Y eso va a ser bonito porque vamos a escuchar lo que a lo mejor ni siquiera sospechamos que ese hijo le entregó a otros. Porque nosotros sabemos lo que nos entregó a nosotros, pero yo no sé qué le entregó a sus compañeros de curso. ¿Cómo era visto en clase, la profesora? Entonces, son un regalo lindo para la familia de ese hermano, que quizás también uno piensa a veces que ese hermano que se fue tenía un hermano pequeño que no logró conocerlo, que tenía 3 años, 4 años, ¿verdad? Y es un regalo que nunca va a desaparecer, que siempre va a estar. Entonces, eso es bonito, pedirle que graben recuerdos, no sé, en fin, cada uno tiene su imaginación, pero es lindo tener algo porque en el caso mío, por ejemplo, 2 de mis hijos no conocieron a su hermano, sino de referencia. Y bueno, y este video resultó ser una maravilla porque es también divertido, hay gente que dice cosas divertidas, recuerdos lindos, y vamos conociendo sin temor a ese hijo que se fue, de no tenerle miedo, de que los que quedan no le tengan miedo, porque no lo podemos convertir en la estrella de la casa, en inalcanzable. Eso es lo que debemos evitar, convertirlo en un ser tan importante, tan inalcanzable para los demás, que nunca van a llegar al corazón de sus padres como era ese hijo que se fue. Entonces no los hagamos competir entre ellos, al contrario, hagámoslo que ese hijo era uno más, querido, amado, respetado, que lo vamos a echar de menos siempre, pero a los que están en esta tierra los queremos también de esa forma. Yo creo que es una manera simple, ¿verdad? Sencilla de reunirnos en familia. No tienen que hacerlo todos los días, ¿verdad? Pueden hacerlo hoy el día viernes, prendamos una velita y nos vemos y ponemos la palabra del día. Y yo creo que así vamos conociendo a los que quedan, a los que están, ¿verdad? En qué etapa están del duelo. Y lo otro que yo recomiendo, y lo último que te digo, es salir, si hay más hijos, ¿verdad? A solas con cada uno de ellos. No salir en grupo, porque siempre hay uno que es más líder, uno que habla más, el otro que habla menos, porque es más calladito, no todos los hijos son iguales. Entonces salir a solas y salir a solas con la pareja. Yo creo que eso es súper bueno. Es lo que te podría decir digamos, para terminar, ¿verdad? Este encuentro. Y nada, pues darte las gracias a ti de esta posibilidad que me has dado de estar con otros papás en este abrazo maravilloso de esperanza, dándole esperanza a tantos papás que tienen dolor en su corazón. Nuevamente muy agradecida, Susana, por este espacio que tú nos diste a nosotros también. Así es que esperamos estar en contacto para otras entrevistas. Pondremos en práctica también las dinámicas que nos has propuesto. Creo que a muchos padres y madres le harán sentido, así es que más de alguno lo hará. Y sabemos que ya llegando, aunque sea a un padre o a una madre con estos mensajes, estamos aportando a esta generosa misión que es de llegar y extender estos abrazos a quien lo necesite. Así es que muchas gracias, Susana. En nombre de Abrazos de Esperanza, de mi hija Josefa y mío, te abrazo con el alma. Gracias y bendiciones. Muchas gracias. Gracias.